Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se trata de un trastorno caracterizado por una vasculitis sistémica que cursa con un cuadro febril de evolución aguda y que por lo general se resuelve de manera espontánea. Su causa aún permanece incierta. Esta enfermedad puede ocurrir en adultos, sin embargo la gran mayoría son niños. En su plano internacional, en Estados Unidos se estima que cada año ocurren cerca de 5.000 casos de esta enfermedad. Por otro lado, en un análisis de los datos de admisiones nacionales en Inglaterra, la incidencia anual de la enfermedad de Kawasaki fue de un promedio de 8 por cada 100.000 entre 1998 y 2003. Sobre España se desconoce la incidencia general, pero recientemente se ha descrito una incidencia en Cataluña de 8 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Por otro lado, en Colombia se estima una incidencia de 175 por cada 100.000 niños. La incidencia más alta se registra en los niños de ascendencia japonesa, donde un estudio reciente mostró un total de 240 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años de edad. Por grupos etarios, la enfermedad de Kawasaki afecta sobre todo a los infantes de 13 a 24 meses de edad. Adicionalmente hay un predominio racial sobre aquellos con ascendencia japonesa y habitantes de las islas del Pacífico. Hasta el día de hoy aún se discute la verdadera causa de la enfermedad de Kawasaki. Se ha propuesto una etiología bacteriana o viral debido a que esta enfermedad comparte un cuadro clínico muy parecido al de otras enfermedades como el sarampión, la escarlatina o la enfermedad por adenovirus. Además, en Europa se ha identificado un patrón estacional, sobre todo en invierno. Otro dato que apoya esta tendencia es el hecho de que muy a menudo se identifican epicentros epidemiológicos de los brotes de esta enfermedad. Entre los posibles agentes causales de la enfermedad de Kawasaki se contempla al parvovirus B19, algunos retrovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes y el coronavirus. Algunas investigaciones apuntan a defectos genéticos. Se han identificado alteraciones y polimorfismos que podrían aumentar la susceptibilidad para esta enfermedad. Entre dichos genes es probable que estén implicados los genes del inositol, el gen de la angiopoyetina, el del factor de crecimiento endotelial vascular y algunos genes que codifican para el receptor de quimiosina CCR5, por mencionar algunos. La enfermedad de Kawasaki se trata de una vasculitis en donde el principal daño ocurre en los vasos de calibre medio. Uno de los vasos que mayor preocupación nos genera son las coronarias. En su estado normal las arterias coronarias se componen de 3 capas, íntima, la túnica media y la adventicia. La túnica íntima se compone principalmente de células endoteliales, la media de células de músculo liso y la adventicia de tejido conectivo laxo. En la enfermedad de Kawasaki el daño comienza a ocurrir desde las primeras 2 semanas, tiempo en el cual se desarrolla una arteritis necrotizante. En esta etapa hay una infiltración de neutrófilos que destruyen gradualmente la íntima, la media y algunas porciones de la adventicia. Cuando el daño se prolonga, posteriormente son reclutados los linfocitos TCD8, células plasmáticas, monocitos y macrófagos. En esta etapa de la arteritis crónica subaguda se liberan abundantes cantidades de citocinas proinflamatorias que contribuyen a la proliferación luminal de miofibroblastos. Dicho fenómeno obstruye progresivamente la luz de las coronarias. Para su mejor entendimiento clínico, la enfermedad de Kawasaki puede dividirse por etapas. De este modo la enfermedad empieza con una etapa febril aguda con una duración de entre 1 a 2 semanas, posteriormente una fase subaguda que dura de 2 a 4 semanas, seguida de la fase de convalecencia que se prolonga de 4 a 8 semanas y al final una fase crónica de duración variable. La etapa más florida en cuanto a síntomas es la fase febril. Una temperatura corporal elevada es la manifestación más constante de la enfermedad de Kawasaki. La fiebre de esta enfermedad responde mínimamente a los agentes antipiréticos y típicamente permanece por encima de 38.5 grados centígrados durante la mayor parte de la enfermedad. El curso de la fiebre suele ser intermitente.
Muy a menudo los lactantes también manifiestan irritabilidad y rechazo a la alimentación. Por otro lado, otras manifestaciones incluyen conjuntivitis, afección orofaríngea, afección de extremidades, erupción y linfadenopatía cervical. A continuación analicemos algunos detalles de cada manifestación. Otra de las manifestaciones más frecuentes es la conjuntivitis. Este signo estará presente en más del 90% de los pacientes. Se trata de una afección vulvar que generalmente inicia a los pocos días después de la fiebre. Muy a menudo los ojos tienen un eritema brillante, que de manera característica no afecta el limbo. Además, la uveitis anterior puede desarrollarse hasta en un 70% de los niños con hallazgos oculares. Los cambios periorales son los signos que aparecen conforme avanza la enfermedad de Kawasaki. Frecuentemente los labios se muestran agrietados y la lengua adquiere un aspecto muy conocido como lengua en fresa. Este último signo es resultado del desprendimiento de papilas filiformes. Las protuberancias de la fresa son las papilas fungiformes restantes. Esta manifestación de la enfermedad puede estar ausente en algunos casos. La linfadenopatía cervical es la característica menos constante y está ausente en la mayoría de los pacientes, especialmente en los menores de 1 año. Cuando está presente, la linfadenopatía generalmente afecta los ganglios cervicales anteriores que recubren los músculos del esternocleidomastoideo. Suele tratarse de un nódulo único. La erupción que afecta a los pacientes con enfermedad de Kawasaki es polimorfo. El exantema suele empezar en los primeros días de la enfermedad con eritema y descamación perineal, para después aparecer lesiones maculares o morbiliformes en tronco y extremidades. Los cambios en las extremidades son de las últimas manifestaciones en aparecer. Generalmente los niños desarrollan un edema indurado del dorso de las manos y pies, adicionalmente un eritema difuso en palmas y plantas también puede acompañar dicha manifestación. Aunque las manifestaciones cardiovasculares no son tomadas en cuenta por los criterios de diagnóstico, vale la pena conocerlos para su búsqueda intencionada durante la exploración física de los pacientes. Durante los primeros 10 días de la enfermedad puede aparecer taquicardia desproporcionada con el grado de fiebre. Otro de los signos posibles son los ruidos de galope. La fase que le sigue a la febril es la etapa subaguda que tiene una duración de 2 a 4 semanas. Durante esta fase la mayoría de los signos empiezan a menguarse, sin embargo es posible la persistencia de algunas molestias. Para la etapa de convalecencia se espera que todos los síntomas hayan desaparecido por completo. Adicionalmente la proteína C reactiva suele normalizar sus valores en esta etapa. A pesar de que todos los síntomas de las fases anteriores ya desaparecieron cuando se llega a la convalecencia, la descamación periungueal de manos y pies puede ser un signo de nueva aparición durante esta etapa. Dicha manifestación tiene una prevalencia variable entre un 68 a 98%. Por último, la fase crónica es la etapa en la cual las complicaciones pueden expresarse o también pueden involucionar de manera espontánea. De los estudios de laboratorio se debe solicitar una biometría hemática, una química sanguínea y una prueba de función hepática. Lo más representativo de esta enfermedad es la elevación de la proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación globular, la ferritina y de las transaminasas. Por otro lado, en la biometría hemática en la fase aguda es posible encontrar un recuento leucocitario bajo, y posteriormente en la etapa de convalecencia ocurre una linfocitosis. Adicionalmente puede encontrarse trombocitosis y anemia. En el examen general de orina lo más común es encontrar piuria en el 50% de los casos. Como parte del abordaje clínico y de diagnóstico, la mayoría de las guías recomiendan realizar una ecografía cardíaca para la identificación precoz de alteración de las arterias coronarias. Con este estudio debe buscarse intencionadamente aneurismas de la arteria coronaria. Para tal propósito se han desarrollado puntuaciones de acuerdo con las características del niño, en este sentido una puntuación Z mayor o igual a 2.5 define un aneurisma.
Otras condiciones que pueden detectarse son la disminución de la función ventricular, la insuficiencia mitral o datos de derrame pericárdico. Dependiendo del caso individual de cada paciente podría ser necesario solicitar otros estudios complementarios. Ante la sospecha de una pericarditis o una neumonía concomitante sería justificable pedir una radiografía de tórax. Un electrocardiograma nos será de utilidad para identificar alguna alteración de la conducción. Por otro lado, en algunos casos la enfermedad de Kawasaki podría cursar con daño a vías biliares, en cuyo caso un ultrasonido será una buena alternativa. Finalmente, si el cuadro clínico del paciente se acompaña de signos de irritación meningea, será necesario recurrir a una punción lumbar. Con fundamento en los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Cardiología, el primer criterio es la presencia de una fiebre que dure al menos 5 días, que además es refractaria al tratamiento con antibióticos y antipiréticos. A partir de lo anterior, deben estar presentes 4 de los siguientes 5 signos y síntomas. Número 1. Conjuntivitis bilateral. Número 2. Eritema polimorfo. Número 3. Cambios en mucosas, al menos 1, considerando faringe hiperémica, labios agrietados o lengua en fresa. Número 4. Cambios en extremidades, al menos 1, considerando eritema palmar o plantar, o descamación periungueal de manos o pies. Número 5. Linfadenopatía cervical, nódulo unilateral mayor a 1.5 centímetros. Si se cumplen los criterios anteriores, el caso se define como una enfermedad de Kawasaki clásica. Las complicaciones de la enfermedad de Kawasaki pueden llegar a representar un verdadero problema. Los aneurismas de la arteria coronaria son considerados una de las más temidas de dichas complicaciones. Dicha complicación se desarrolla en una cuarta parte de los pacientes. Sin embargo, actualmente los tratamientos oportunos en los primeros 10 días llegan a disminuir en un 75% el riesgo para desarrollar los aneurismas. Aún más importante, con dichos tratamientos se ha observado una disminución del 95% de la mortalidad por esta enfermedad. Los aneurismas suelen empezar su desarrollo dentro de las primeras 4 a 6 semanas, por eso es muy importante establecer un diagnóstico oportuno. A pesar del tratamiento oportuno existe la posibilidad del desarrollo de los aneurismas, sin embargo el tamaño de estos no suele ser muy grandes. Adicionalmente, la mitad de los aneurismas suelen involucionar en los próximos 2 años. Como parte del abordaje clínico, algunos estudios han identificado algunos factores que se asocian con el mayor riesgo de un aneurisma de la arteria coronaria. Estos factores son: 1. El diagnóstico tardío y el tratamiento tardío con inmunoglobulina. 2. Una edad menor a 1 año o mayor de 9 años. 3. El género masculino. 4. Una fiebre que persiste por más de 14 días. 5. La concentración de sodio en suero de menos de 135 miliequivalentes por litro. 6. Un hematocrito menor al 35%. 7. Un recuento de glóbulos blancos mayor a 12.000 por milímetros cúbicos. La enfermedad de Kawasaki puede tener otras complicaciones, aunque menos frecuentes. Es posible el desarrollo de un choque, el cual se define como una hipotensión sistólica o signos de mala perfusión. Por su lado, el síndrome de activación de macrófagos se trata de un trastorno inflamatorio en el cual hay una activación y proliferación descontrolada de macrófagos. Dicho padecimiento ocurre en poco más del 1% de los pacientes. También puede ocurrir afección de vías biliares en la fase aguda de la enfermedad. Todavía aún más raro, aunque posible, puede desarrollarse miocarditis o derrame pericárdico. Por último, una de las partes más complejas del abordaje de este padecimiento es el diagnóstico diferencial. Considerando que muchas de las manifestaciones de la enfermedad de Kawasaki pueden simular otras enfermedades, será importante prestar mucha atención a los pequeños detalles que distinguen a la enfermedad de Kawasaki del síndrome de shock tóxico, la escarlatina, el síndrome de Steve Johnson y la artritis idiopática juvenil.
Del modo anterior, la enfermedad de Kawasaki es más frecuente en niños menores de 5 años, mientras que el síndrome de shock tóxico suele afectar a niños mayores de 10 años, la escarlatina a niños de 2 a 8 años, el síndrome de Steve Johnson a niños de todas las edades y la artritis juvenil a los de 2 a 5 años. Sobre la fiebre, en la enfermedad de Kawasaki se trata de un patrón persistente e intermitente, en el síndrome de shock tóxico usualmente su duración es de menos de 10 días, mientras que en los otros padecimientos su duración puede ser muy variable o prolongada. En la exploración de los ojos de los padecimientos aludidos se encontrará conjuntivitis con excepción en la escarlatina y la artritis juvenil. Por otro lado, la lengua en fresa puede confundir el diagnóstico debido a que es un signo que también es posible encontrar en la escarlatina. Sobre el eritema, en la enfermedad de Kawasaki es de un tipo polimorfo, en los otros casos suele ir desde eritrodermia o lesiones en diana. Adicionalmente, cada una de estas enfermedades puede acompañarse de pruebas de laboratorio que pueden inclinar el diagnóstico hacia una patología en específico.